aquí conectados da a entender y significa que estamos de acuerdo en hacer la grabación. Esto pues con fines de poderla suministrar a algunas personas que por razón de trabajo o por razón de estudio o cualquier otra no puedan hacerse presentes a pesar de que hubiesen querido hacerlo. Vamos entonces a hablar en concreto de la reforma tributaria presentada al Congreso, de esa propuesta, y los efectos que tiene, dado el tiempo, especialmente sobre las personas naturales. Y lo vamos a hacer a través de un símil de la figura de ese bandido, de ese villano, que es el Acertijo, cuando pone pues en calzas prietas a Batman para resolver sus enigmas y para evitar que cometa delitos o crímenes. Comencemos entonces con una muy breve introducción de esta canción que nos va a hablar de lo que vamos a ver enseguida, del contenido de lo que vamos a ver. Canción. Me hicieron mal, me afectaron fuerte, tuve que poder soportar de mis padres la muerte, a los miedos eliminar para poder entender. He crecido en soledad, mas siempre tuve a Alfreda, así pude desarrollar mi fuerza y mi coraje. Este símbolo es la señal que la esperanza traerá. Hoy en mi interior puedo sentir la sed de venganza surgir. Soy Batman, en las noches vigilaré. Batman, en cada esquina estaré. Soy Ese es entonces el inicio de esta presentación, cuando ya son las 4:04 de la tarde de este 24 de agosto. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 4 acertijos. Todos conducen finalmente a la misma verdad. 1. Cómo expropiar sin indemnización ni orden judicial y cómo empobrecer a la clase media con una reforma tributaria. El segundo acertijo. Al final de una larga época de trabajo, no hay compromiso adquirido que respetar, que la equidad no reconoce, ni mucho menos le importa la Constitución o la edad. El tercer acertijo dice así: para vivir bien sabroso, la salud demanda mejor nada que pan o empanada. Y el cuarto acertijo es: de promesas incumplidas vive la clase política. Por eso es la norma, sea de derecha o de izquierda, de exenciones, una que cae y otras de salvos. Escuchemos qué dice sobre eso la canción y el video acerca de los acertijos. Villanos habrá por doquier, pero también amantes. Hay un mundo que está muy mal y será desafiante. Gótica es la que arderá si no la puedo salvar. Sé que hay acertijos que debo de resolver. Sé que lo haré porque soy Batman. Muy bien. Nosotros no somos Batman, pero vamos a requerir un poco de ese ingenio de Batman para entender qué hay detrás de esas propuestas, en este caso muy específicamente en relación con las personas naturales. En el comienzo de la película de Batman, el acertijo lo reta a través de esa usanza de ponerle esos enigmas.
le dice a Batman entonces que piensa el mentiroso después de que muere. Y Batman en principio rápidamente contestaría, se calla. Un poco después diría, no, aún sigue mintiendo. Nosotros podríamos un poco darle como un paralelo a ese acertijo, diciendo que el acertijo, el bandido, debería haber propuesto también, en esta época le podría haber propuesto a Batman la pregunta, ¿cómo extinguir a la clase media sin disparar un tiro? Contestaríamos muchos de nosotros, expropiándole sus bienes, sin indemnización alguna. Pero la respuesta cabal tiene que ver con un medio que es mucho más efectivo, mucho más rápido y mucho más certero. ¿Cómo empobrecerla? A través de la determinación, de una nueva determinación en el impuesto de renta. Hablemos un poco entonces del asunto. Vamos a hacer algunas citaciones de personas que se han manifestado, que son reconocidas como expertas en el análisis tributario, que han tomado la reforma tributaria, como se ha propuesto, que para muchos de los mortales puede ser algo complejo, algo árido, difícil a veces de entender, de escarbar, de mirar qué hay dentro. Pero bueno, los economistas especialmente, también los contadores, pues tenemos que apropiarnos, examinarla, vencer a veces el tedio que nos da y tratar de sacarle a eso, de sonsacarle a eso que hay detrás de esas expresiones, de esas propuestas, de la manera como se está concretando lo que se está llevando allí como conocido como la reforma tributaria, que pretendía en principio recaudar 50 millones, que ahora ya redujo su cifra a una de 25. ¿Cómo hacerlo entonces? Pues se esperaba que se eliminaran algunas exenciones, etcétera, a una gran cantidad de sectores que parece que hoy ya no la necesitan. Pero no, lo que se hizo es lo de siempre, es volver a tratar de imponerle más carga impositiva a los asalariados e incluso a los pensionados, que se ganen más de 10 millones de pesos, que nominalmente reciban esa plata, aún antes de los descuentos obligatorios, por los diferentes conceptos, por ejemplo, por salud, o por pensiones, o por el Fondo de Solidaridad. Todo eso no se tiene en cuenta, como no se van a tener en cuenta una gran cantidad de deducciones que vamos a ver enseguida. Es decir, aquí el asunto es crítico, porque los que siempre hemos pagado impuestos los vamos a seguir pagando, pero no en cualquier grado, sino en un grado súper elevado. Y obviamente eso nos conduciría por esa vía a lo que han llamado los expertos en una confiscación real o en una expropiación indirecta. ¿Qué dice sobre esto el señor Vargas Lleras? Es vicepresidente de la República. Dice que todo este asunto se deriva en gran parte de acumular las rentas laborales, no laborales, de capital, pensiones y dividendos, participaciones y ganancias ocasionales para determinar la nueva tarifa. De tal manera que hoy, con las deducciones que tenemos, podríamos estar grabados, si uno hace los cálculos de la declaración de renta, quienes ya la acabamos de presentar, o quienes estén a punto de presentarla, de un impuesto alrededor del 20%. Ahora se habla de que vamos a terminar pagando por lo menos el 39%. Es decir, estamos duplicando el impuesto. Y vamos a ver algunos ejercicios enseguida de cómo eso es una realidad y no simplemente un mito o una fantasía. El acertijo va a dar como conclusión que hay una manera muy efectiva de expropiar y de empobrecer a la clase media colombiana. Las personas más afectadas inicialmente son las que ganan más de 10 millones. Vuelvo y digo, nominales y antes de los descuentos. Hay un ejemplo en rojo que dice
Una persona que gane 15 millones de pesos al mes hoy paga cerca de 14 millones de pesos de impuestos, pero va a entrar a pagar 20 millones de pesos con la reforma. Lo mismo ocurre con otra que recibe 25 millones de pesos al mes. Esta persona tributa 32 millones y pasaría a pagar 52 millones. Estamos hablando de incrementos que van entre un poco más del 40% a un poco más del 60%. En la parte final de cada una de los slides vamos presentando la fuente donde tomamos la información. Este ejemplo es tomado de una entrevista hecha a Manuel Felipe García, vicepresidente de gestión patrimonial de Scandia. Él ahí pone inclusive una especie de símil. Él dice, supongamos que tenemos un Ferrari, pero que el Ferrari presta iguales condiciones en cualquier momento o situación. El Ferrari está en una situación, en una calidad, en una eficiencia específica, pero de pronto se ordena que en lugar de poder transitar a 80 kilómetros, por más Ferrari que sea, no va a tener sino una posibilidad de hacerlo a un límite de 40 kilómetros. Es decir, el Ferrari es el mismo, pero usted tiene obviamente una condición específica que no le va a permitir conducir a una velocidad mayor. Bueno, ese ejemplo es bueno para las ciudades o para los países donde hay carreteras que lo permiten hacer. Aquí en Colombia realmente es un poco complicado hablar de velocidades de esas, a no ser en algunas vías, y eso que tampoco, porque están llenas de baches. ¿A dónde se van nuestros impuestos? Y aquí viene la pregunta que vamos a hacer al final. ¿Por qué no presentaron, por qué no trabajaron sobre el tema de la corrupción de esos recursos que parece que ser que entre el momento en que los pagamos, parece ser, y en el momento que los pagamos y el momento final al que deben de llegar supuestamente a las clases más desfavorecidas, se evaporan, no existen o llegan en cantidades mínimas? Bien interesante. ¿Por qué no se hace un esfuerzo ahí? Justamente muchos de estos tributaristas hablan de que en esa materia hay alguien, por favor apaguen el micrófono para que podamos dar una buena información. Muchos de esos tributaristas hablan de 90 billones de pesos que estarían en este momento siendo explicados, que se estarían extraviando en manos de la altísima corrupción que existe en Colombia. Muy bien, sigamos por este camino. Para lograrlo entonces, eso se consigue ¿cómo? Para hacer que paguemos muchos más impuestos, por la vía de la reducción de las rentas exentas y de las deducciones. Si se toman todos los ingresos y se restan los no constitutivos de renta, nosotros estamos llegando a lo que se define pues como una renta de carácter bruto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta? Son los aportes a pensión obligatoria, a salud, a algunos dependiendo pues, de los ingresos que pagan fondos de solidaridad, los que se ganan justamente un cierto monto hacia arriba, tienen que aportar un 1% más de subsistencia, además de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios. Si se lo quitamos, entonces llegamos a la renta bruta, pero esos son términos que a la gente le molestan. Entonces lo que queremos es ver hasta qué punto hay que, sin tocar la tarifa realmente, sacarlos, deducirlos y de esa manera aumentar muchísimo más el impuesto a cargo de esa parte de la población, que se dice que son pocos en Colombia, porque Colombia es un país pobre. Entonces resulta que esa parte de esa población termina siendo teóricamente rica, pero cuando examinas el impuesto per cápita, que es el que debería ubicarte en una clase, una o la otra, muchos de esos
tienen una cantidad de obligaciones absolutamente, digámoslo, absolutamente imposibles de evitar. Y el hecho de que haya que pagar más impuestos seguramente hará que estas personas se empobrezcan y que no puedan dar los valores, las ayudas, los aportes que hacen en el plano familiar cuando aquí el desempleo y la informalidad cunden en el país. Estamos llegando al desempleo de más de ya en 2 dígitos y estamos llegando a una informalidad que ustedes saben, lo hemos hablado muchas veces, está cerca del 70%, porque la gente no le queda con qué pagar ni siquiera la pensión. Eso es importante. ¿Cómo hacer que esos recursos lleguen realmente a ellos? Que no se extravíen, que no los saquen por la mesa, por debajo de la mesa, y que no se apropien de ellos los que no tendrían por qué apropiarse de los recursos públicos o de los impuestos nuestros. Al quitarse entonces las deducciones que son hasta el máximo del 40%, tienen un tope hoy, que son 191 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto establece que esas deducciones no pueden superar y van a llegar solamente a 46 millones de pesos. Lo que sucede entonces es que tengo los mismos ingresos, pero se va a poder restar mucho menos de esos ingresos. Y si uno mira el asunto desde esta perspectiva, vamos a encontrar ejemplos. Ahorita podemos mirar, yo creo que nos alcanza de pronto a ver allí en Excel un poquito de qué estamos hablando, de qué cifras estamos hablando, para ver de manera proporcional cómo se está viendo en efecto esa disminución importante en las rentas exentas y las deducciones, y cómo eso incrementa de manera bastante fuerte los impuestos a pagar de aprobarse de la manera como estaba pues presentado el proyecto. En un artículo que publica en Semana, se le hace una especie de entrevista a un ingeniero y el artículo se titula ¿Realmente son ricos quienes ganan 10 millones de pesos al mes? Lo va a resolver un ingeniero de 41 años con la calculadora en la mano que dice el artículo intenta, pero la verdad es que yo creo que demuestra que es muy rico. Y lo vamos a ver también en cifras. Sin embargo, entonces, lo que uno piensa es que se considera rico a todo aquel que gane más de ese valor nominalmente, solamente porque es así. Pero la realidad económica de esas personas, de muchas de esas personas, demuestran una cosa muy distinta. Una cosa es un ingeniero que se ha desgastado años enteros estudiando, además sin auxilios cuando se trata de universidades privadas, sin auxilios del Estado. Aquí la educación es absolutamente costosa y los posgrados en las universidades públicas serán 10 o 15% más baratos que las privadas, pero en parte ellas se financian con esos posgrados, las universidades públicas, para dar lo que le dio el anterior gobierno, que es la matrícula cero, a los estratos 1, 2 y 3. Muy bien, entonces, con calculadora en mano, Fernando López tiene 2 hijas, su esposa es administradora, pero está desempleada. El salario de Fernando como ingeniero es de 10,5 millones de pesos mensuales. Comienza a hacer la cuenta en la calculadora. Le descuentan para salud, para pensión, para retención en la fuente, para un fondo de solidaridad que por derecha el Estado le deduce. Eso no tenemos manera nosotros de evitarlo. El Estado lo deduce de nuestro salario. Al final de cuentas, de esos 10 millones y medio, él va a tener 8 millones de pesos. Paga 2 millones y medio de crédito hipotecario. Esos 2 millones y medio de crédito hipotecario da para un apartamento de unos 400 millones de pesos. Y con las tasas de interés que había hace todavía unos 6 meses atrás, con las tasas de interés después de que el Banco de la República, bueno, y todos los bancos centrales las han venido subiendo, eso ya ni siquiera da para eso.
la tasa sería mucho más cara de los 2,5 millones, estaríamos rondando los 3.100.000, los 3.200.000. Entonces, además de eso, tiene que pagar 850.000 pesos del arriendo donde viven sus papás. Tiene 70 años, nunca se pensionado. Los servicios públicos de las dos viviendas, el de ella, el del ingeniero, el de sus padres, suman 900.000 pesos en promedio. Eso sin contar pues el plan de celular, que son otros 100.000 pesos. Aquí van siendo las cuentas. Por el mercado de la casa paga 1,5 millones de pesos. Dice él, sin malgastar, porque la carne está muy costosa y las niñas tienen que comer proteína. Claro, que esos son los aspectos importantes cuando vamos a ver el impuesto sobre los bienes o los alimentos que llaman ultraprocesados. Usted lo graba con más, supuestamente para evitar que se perjudique la salud de estas personas, que los consumen porque no tienen más, pero no les ofrece una alternativa que esté a su alcance. Pues entonces tenía que subsidiar la carne, pero también quiere que todo el tema de los bovinos y de la carne, de la ganadería, no se siga extendiendo, lo quiere de alguna manera delimitar o controlar, o en todo caso, ver cómo hace para que no siga avanzando. Entonces la carne va a encarecerse aún más en ese sentido. Bueno, pues queda el pollo, queda el pescado, pero ambas son alternativas también fuera del alcance de esas personas. Entonces van a pagar más por ese alimento ultraprocesado, pero se van a quedar con él. Lo que significa que al final se reduce su capacidad adquisitiva, van a tener que comprar menos pagando más, pero no van a poderse cambiar a un alimento sustitutivo o suplementario porque no tienen cómo llegar hasta allá. A sus papás el ingeniero les hace un mercado de 500.000 pesos, incluidos los medicamentos. Él mismo dice ahí, eso es insuficiente. Por supuesto, cualquiera que haya mercado para 2 personas sabe que 500.000 pesos mensuales no alcanza, y menos si además de eso hay que sumarle los medicamentos que como no tienen pensión, etcétera, pues hay que costeárselos. El sistema de salud colombiano es muy bueno y seguramente ellos pueden estar en el régimen subsidiado con muy buenas prestaciones, pero el asunto es que aún así, inclusive uno con pólizas, le toca muchas veces cancelar medicamentos, y los costos de esos medicamentos todos sabemos de qué dimensión son. Sagradamente tiene que pagar la pensión del colegio, porque cada una de las niñas cancela 800.000 pesos en una institución bilingüe, como para no creerle, ¿no? Totalmente cierto. Esos colegios resultan tan caros al final como una universidad mirado todo el año completo o mirado el semestre. Aquí, inclusive, digamos que es una gran ganga lo que se consiguió por 800.000 pesos con un colegio bilingüe. Bueno, el ingeniero trabaja desde casa, se ahorra el transporte, pero por favor, salir a pasear con su familia es un lujo. Hace un rato que no puede estrenar una muda de ropa, etc. En todo caso, él hace parte de ese casi 40% de colombianos que dicen que la plata no le alcanza. Porque es que en la vida lo que dicen las Cortes Supremas, la Corte Constitucional, la familia tradicional hace rato que dejó de existir, y la familia son los lazos de afecto, de amor que se hacen con las personas que conviven con uno en el hogar. Si ahí conviven con uno en el hogar o cerca de su hogar, aquí en este caso los padres, muchas veces los hijos de crianza, los padres de crianza. Por eso ya la Corte obliga a que se les entienda y a que se les acepte como miembros de la familia. Pero muchas veces esa familia puede tener la gran ilusión, para eso se levantan los hijos, y la gran ventaja de tener a alguien que gane bien, pero que tiene que repartir ese que gane bien con una gran cantidad de personas adentro. Muy bien. Según el gobierno entonces, Fernando, por su salario nominal está entre los más ricos del país. Y entonces le toca pagar impuestos para atender a los más necesitados. ¿Qué dice Fernando de eso? Dice, más solidario. Dice, ustedes ya vieron en qué se me da el sueldo. Lo que están buscando es que todos estemos a la par de necesidades. Que los que hemos logrado salir adelante
no lo podamos hacer. Cuando uno hace la cuenta en Excel, ahorita si puedo se lo muestro, desde los 10,5 millones, con todos esos descuentos que le hacen a Fernando, él termina con un plan de 50,000 pesos. Y todavía no ha salido a pasear, no ha ido a cine, no ha hecho ninguna diversión. Todavía no le ha quedado con que sostener el carro y gastar en el combustible. No, eso todavía no lo tiene pendiente. El hombre dice que hay que trabajar, pero también hay que divertirse, también hay que tratar de que la mente se distraiga un poco para tener un poco más de bienestar, ¿no? ¿Y con qué lo va a hacer? ¿Con qué lo hace Fernando? ¿Y con qué lo hace su familia? ¿Con qué? Todavía las niñas, pues, para que vayan y cuando vayan al colegio compren algo. Y eso allá no es tampoco barato. Pero sí, entonces dice, es tanto la pobreza en Colombia que Fernando es rico. La clase alta está compuesta por personas con ingresos per cápita al interior del hogar que corresponden a 3.520.360 pesos, explica el Dani. Pero si le hacemos entonces caso al Dani y cogemos los ingresos de Fernando y los dividimos por el número de personas de su familia, cada uno apenas recibiría 1.750.000 y Fernando dejó de ser de la clase alta para convertirse simplemente en un integrante más de la clase media en alto riesgo de que con la reforma tributaria, la que viene duplicando en la tarifa de impuestos, pues evidentemente, sin exagerar, se empobrezca. El acertijo tenía razón. Este es un mecanismo que le lanza a Batman y que si nosotros le ayudamos a Batman, alcanzamos a entender de qué se trata realmente este tema de la reforma tributaria como está presentada hoy. ¿Qué pasa con las ganancias ocasionales? Pasemos a otro punto. Repitamos esto, todos estos recursos que uno recibe durante un mes ya no se tratan como células, antes sí. Entonces los dividendos tenían el 10%, entonces los pensionados no estaban de ninguna manera gravados, entonces las rentas tenían unos deducibles con una tarifa específica, etc. Pero también habían otros ingresos que uno podía recibir, que eran las ganancias ocasionales, y las ganancias ocasionales tenían un impuesto del 10%. Pero ojo, hoy con las reformas pasan al 39%. Del 10 al 39% de ese tamaño es lo que pretenden hacernos. Y uno diría, pero es que bueno, es una ganancia ocasional, este tipo tiene recursos. ¿Cuánta gente hay que vive de tener unos apartamentos más y de comprarlos y de ahí tienen sus ingresos para poder hacer algún tipo de beneficio, para poder otra vez obtener esos ingresos y sostenerse? ¿Cuántos? Son muchos. Pues bien, el Estatuto Tributario llama ganancias ocasionales a esas rentas extraordinarias, que son esporádicas, que son distintas a las que se recibe de manera normal. Si lo vamos a hablar de un inmueble, a la ganancia ocasional le correspondería todo aquello que sea del precio del avalúo catastral. Y por lo tanto, para quienes invierten en finca raíz, esa sería la ganancia de la compra. ¿Eso aplicaría para quiénes? Entonces, para segundos inmuebles, para la casa o apartamento en el que habitan los colombianos, se propuso una exención de las primeras 3.000 VT. Esas 3.000 VT no son, están por allá entre 4.008 pesos cada VT y al final eso le da un poco, así como una vivienda de un poco menos de 115 millones de pesos. No, pero maravilloso, ¿no? El tema de una vivienda de 115 millones de pesos hoy, pues es una vivienda en condiciones, pueden ser dignas, pero es una vivienda realmente primaria, ¿cierto? Complicado, difícil. Hay que entender que la idea no es empobrecer a la clase media, la idea es que con esos recursos de los impuestos de todos, nosotros no estamos diciendo que no cobren impuestos, la idea es que con eso, que si se vaya para ellos, podamos vivir todos, como dirían ellos, sabroso.
Hasta 1.090 VT, equivalentes a 41 millones, la tarifa cero. A partir de 64 millones, la tarifa es del 19%. Una vivienda a partir de 64.6 millones, la tarifa es del 19%. Que es una vivienda de 64 millones. Muy bien. Hasta un poco más de 55 millones de pesos, la tarifa sería el 28%. Y por otro lado, hasta los 329 millones de pesos, la tarifa llega hasta el 33%. Bueno, ya la vivienda de 720 con una tarifa del 35%. Dice uno, bueno, finalmente eso es un encarecimiento tremendo cuando se haga el intento de que que podemos pensar que va a haber una gran fuerza que lleve hacia atrás, que evite que la gente siga comprando vivienda, pero sobre todo también vivienda usada. Es decir, esto puede colapsar la vivienda en Colombia. Y si ustedes miran por todas partes aquí en Medellín, sobre todo en las partes del sur, lo que hacen construcciones y un montón de gente ocupada, que si eso finalmente se deprime y no puede seguir creciendo, ¿dónde van a encontrar esos trabajadores de empleo? Si normalmente son trabajadores no calificados. Muy bien. Un ejemplo de cómo funcionaría este impuesto es que un colombiano que tenga un apartamento con un valor catastral de 500 millones, lo vende en 600, entonces, de acuerdo con la tarifa que está allá, se le aplica un 35% sobre esos 100 excedentes y tiene que pagar 35 millones de pesos en materia de impuestos. El impuesto a los productos ultraprocesados. Vamos a este tema que es bastante complejo. Digamos que, lo decía el escritor, este es un columnista, espero pronunciar bien su nombre, Thierry Weiss. Thierry Weiss dice en su columna que el problema es que ese impuesto, en lugar de mejorar, como se supone, hay buenas intenciones, ¿no? Supuestamente las hay, mejorar las condiciones de salud de la gente, lo que hace es empeorarlas. Y va a comenzar a explicar por qué. Lo que sigue es ese por qué. Un salchichón de fabricación industrial estaría exento del tributo, mientras que un chorizo, jamón, helado o postre de fabricación artesanal, no. Sin embargo, el primero tiene un elevado contenido de aditivos y rellenos artificiales, mientras que los segundos tienen pocos ingredientes idealmente naturales. Pongamos entonces, dice él, el ejemplo de un embutido, una galleta, una torta de fabricación industrial que cuesta 20 pesos el kilogramo, mientras que su equivalente de fabricación tradicional, no industrial, por lo tanto es artesanal, por lo tanto toma más tiempo, por lo tanto tiene mayor valor, pero es de mejor calidad, vale 40.000. Una diferencia de 20.000 por kilo. Como el impuesto al valor es el 10%. Considera que todos son igual de ultraprocesados. Después de aplicar al primer producto, ese impuesto cuesta 22.000. El segundo, 44.000. Y la diferencia queda en 22.000. Es decir, en términos de precio, el producto industrial tiene ahora aún más ventaja que antes. Y como esa persona a quien se pretendía favorecer, que consumía sus productos, no tiene cómo pasarse, no tiene alimentos sustitutivos, no tiene la capacidad, por eso los consume. La gente no consume estos bienes embutidos porque les parezcan riquísimos, ¿no? Es porque no tiene capacidad de irse para otros. Cuando uno estaba en la universidad, todavía, cuando no tenía ingresos suficientes, no era nada raro que uno tuviera que comerse el embutido porque pues había que calmar el hambre, ¿no? Es cuando uno avanza un poco, cuando uno consigue ubicarse, cuando tiene mucho de, yo lo sé, mucho de conocimiento adquirido con esfuerzo, con disciplina, pero también ese poquito de suerte que también se necesita en la vida. Es cuando uno tiene ese mayor ingreso, cuando se convierte en esa clase media, que uno emigra a productos de mejor calidad. Por supuesto, antes es imposible. Ahí tenemos entonces que ese producto de menor calidad tiene mayor ventaja ahora. Habla de ingeniería de alimentos y menciona cómo
les aporta aditivos, colorantes, saborizantes, preservantes y mejoradores que sirven, entre otros usos, para bajar el costo de la receta. Entonces, el que produce el embutido industrial puede bajar el costo de la receta para no perder mercado, pero el de fabricación artesanal no puede, le es imposible, porque si no dejaría de ser artesanal. El fabricante industrial, entonces, para evitar transferir el gravamen al consumidor, o sea, perder el mercado, puede modificar la fórmula, reducir su costo. De paso, lo vuelve más sintético y más artificial, y por lo tanto, ¿qué? Más malo para la persona, más malo para su salud. El artesanal no tiene esa posibilidad. El producto industrial probablemente seguirá costando 20.000 pesos por kilo, pero será de una calidad inferior. Es decir, al final dice él, en alguna parte del texto, serán los pobres quienes se alimenten con versiones cada vez más industriales y sintéticas. Hablemos de las pensiones. Dejarás las pensiones sin gravar, le dice entonces en el acertijo, que la Constitución no sea un obstáculo para que lo hagas. Es increíble. Uno critica mucho cuando está afuera y cuando se mete, parece que todo ese cassette lo borra. Cuando se mete dentro de la autoridad competente, dentro del gobierno. Las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales serían agravadas. Ya lo hemos venido diciendo, todas se meten en un paquete. Si usted recibe más de 10 millones, así después de esos 10 millones le toca sacar 1.2 millones para salud, que es ese 12%, a usted le graban es antes de esa deducción y le toca pagar impuestos. Pero aquí viene algo muy interesante, que la tarifa puede llegar al 39, ¿no? De 0 a 39. Pero aquí algo bien interesante. Dice, en este caso estamos citando a Juan Lozano, pero cualquiera puede ir a buscar lo que dice el artículo 48 de la Constitución Nacional. El impuesto a las pensiones vulnera de frente lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Nacional, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, que advierte como sagrado principio general que por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Y agrega, el presidente de violar la Constitución en nombre de la equidad, en vez de reformarla, es tan grave que puede abrir la puerta a indeseables vías de hecho para vulnerar la propiedad privada, el ahorro y los derechos adquiridos. Hoy ponen la raya en 10 millones, mañana en 5, y luego en todas las pensiones. No es un tema de montos, es un tema de principios sagrados. Los pensionados ya pagaron sus impuestos a lo largo de su vida laboral y hoy tienen unos derechos adquiridos, unos derechos que hay que respetar. Entonces es clarísimamente inconstitucional querer gravar las pensiones cuando esas pensiones ya pagaron impuestos, mientras el trabajador las podía finalmente consolidar a través de 25 o más años de trabajo en pensiones o en el sector, en los fondos privados de pensiones. Resolviendo los acertijos. Al final son acertijos que están ahí en relación con las personas naturales. Ni siquiera hemos tocado los impactos que tiene sobre la industria, sobre el comercio, sobre los que hacen, los que ofrecen empleo, que pueden ser delicadísimos. Y si ellos dejan de invertir o aplazan las inversiones, uy, por Dios, ¿qué será el empleo? ¿Cuántos lo perderán? ¿O cuántos dejarán, al no crearse más plazas, de ocuparse? Muy delicado. Y les comento que las tasas de las que están hablando ellos, cuando mencionamos solamente en el campo de las empresas, los impuestos a los que están grabados, están hablando de que la nueva tasa de tributación para las empresas e industrias está entre el 62 y el 104%, absolutamente confiscatorio. ¿Y de dónde salen? Pues que esas empresas ya pagan, ya tendrán que pagar, pero ahora con tasas muy elevadas, pues el renta, el impuesto de renta, el ICA, industria y comercio, el 4 por 1000
la ganancia ocasional, los dividendos el patrimonio. Los dividendos los pagan sobre las utilidades y quienes reciben los dividendos también van a tener que pagarlo dentro de su flujo de ingresos, que todos entrarán dentro de la misma bolsa, a esas altas tarifas que acabamos de mencionar. Entonces, ayudemos a Batman a resolver el asunto. Ahí lo llama, nos dice, oiga, ayúdenme, hermano, este acertijo está muy bravo. Y no está pues nada bravo. La clase media se empobrece cargándole una vez más el cobro de muchos mayores impuestos. Los asalariados de ingresos medios y altos van a tener que cubrir gran parte, 8 millones de pesos de los 25 que pretenden recaudar. Y aquí viene otra respuesta a los acertijos. Porque no se dice nada, si tanto se insistió sobre el tema, en torno a los planes de austeridad, la lucha anticorrupción. 90 millones, como dije ahorita, se pierden en ese camino entre el pago de impuestos y los que los deberían de recibir para mejorar su bienestar. 90 millones. Hace un esfuerzo para obtener, si la reforma es de 25, antes era de 50, pero al menos de 25, para obtener de los 90 a 25, pues parece que debería ser un compromiso, debe ser una tarea, una exigencia que le planteemos desde aquí, de los que pagamos los impuestos, que los hemos pagado de manera imparcial y los pagamos con gusto. Yo insisto en una cosa que decía hace poco, quizá cuando estaba criticando también la reforma de Carrasquilla, yo decía que no graben con el 40%, pero si el Estado cumple como debe cumplir con su origen, con la finalidad para la que fue creado. Es el Leviatán. El Estado lo que hace es, ante las diferencias y los conflictos de la civilización, de la comunidad, el Estado lo que hace es asegurar que esas diferencias se resuelvan de manera civilizada, respetando la ley y el Estado de Derecho. Y entonces nos da seguridad a todos. Pero aquí lo atracan a la gente saliendo de la casa. Eso es algo tenaz, la inseguridad en la que vivimos. O sea, la vivienda afuera, etcétera. Todos estamos prácticamente en la mira de los delincuentes. Y vaya proteste contra el delincuente, o vaya toca al delincuente para que vea cómo es usted quien termina posiblemente tras una reja. Y el delincuente sale libre, porque fue simplemente víctima de su reacción. O sea, ellos se vuelven víctimas, no victimarios, sino víctimas de la reacción. Supuestamente, pues, ¿qué más se puede esperar de uno ante la falta de autoridad? Pues, que al menos se pueda defender, pero ni eso se puede hacer a veces. Entonces el Estado no cumple. Digo, si me cobran el 40, el Estado me da seguridad y el Estado me da vivienda muy barata, como se le da a los ciudadanos alemanes, a los ciudadanos canadienses, a los ciudadanos, me parece bueno. Y si me da educación, que como se la dan a los residentes allí, a los ciudadanos, excelente. Una manera de que la educación finalmente ayude con el conocimiento de todos a que la sociedad salga adelante. La tecnología, la ciencia, el conocimiento. Pero que me dé salud, no, yo pago la salud completica. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué monto los que hay que pagar? Debíamos 1.200.000 sobre un valor de 10 millones de pesos, el 12% para el caso del pensionado. En el caso de los asalariados, pues el 8% de la empresa y el 4% de los asalariados. Entonces dice, ¿cómo hacemos para que no nos sigan cobrando a nosotros siempre más y más impuestos? Porque son los únicos que estamos ahí y que no tenemos, como decía, era alguno de estos escritores que mencionamos ahorita, no tenemos quien nos defienda. Pues la clase media no habla a nadie. Eso es verdad. Entonces, hay que ver que nos dé una respuesta. ¿Qué se va a hacer en ese campo? Y porque ahí no se puede obtener el ahorro de al menos 25 millones de esos 90 que también se roban allí. Estoy dándoles aquí las gracias, pero antes de hacerlo, son las 4:46, porque hay que darles un tiempecito. Voy a mostrarles aquí rápidamente. La verdad es que no hicimos un trabajo muy serio en Excel, pero son cifras absolutamente confiables. Miren ustedes. Yo no sé si debo ponerlo un poquito más grande, pero se me pierde pronto. No. Voy a volver acá. Ustedes ahí se me hacen los que tienen muy buena vista, ¿no? El aumento del impuesto de renta, como lo acabo de plantear ahí en el slide, para la persona de 15 millones,
de salario, que pagaba 14, pasa a 20, el aumento es del 42.9%. Aquí lo tengo. 42,9% para esa persona. Para la que se gana 25, que pagaba 32 y pasa a 52, el aumento, lo tengo aquí, un segundo, por favor, es del 62,5. Pero miren esta, es que ya más del 40% en el aumento del impuesto de renta. Eso es una barbaridad. Mire, ese señor que le caen 50.000 pesos, como vamos a ver, ¿qué va a hacer? Va a tener que dejar de apoyar a sus familiares y tendrá que sacar a las hijas del estudio. No le va a quedar de otra, porque ni creo que ni así la va a alcanzar. Es que le digo, haciendo un ejercicio con el contador, de pagar 30 millones de pesos, a decir, con la reforma aplicada, pagarías 22 millones de pesos más. Pues, por Dios, esa es una cosa loca. La disminución de deducciones y retenciones de renta de rentas, 75,9, es decir, en la equivalencia respecto a las deducciones que había apenas están en la cuarta parte, 24.1 por debajo de eso. Y eso es lo que explica que el impuesto se aumente de manera considerable. Y que de una vez, si esto se aprueba, tienen que ir revisando las cifras, eliminando un montón de gastos, eliminando un montón de compromisos, porque no va a haber con qué atenderlos. Esto es dramático, la manera como aumentan los impuestos con la reforma propuesta. Hagamos el ejercicio del ingeniero, lo hizo en calculadora. Nosotros lo hacemos en computador porque somos un poco más modernos todavía que el ingeniero. Entonces, en parte de 10,5 millones, paga 2,5 descuentos por pensión, salud, retención de la fuente y fondo de solidaridad, crédito hipotecario 2,5 millones, arriendo de vivienda por los padres 850, servicios públicos de las 2 viviendas 900.000, plan celular 6.000, está barato, mercado del hogar 1,5 millones, me consta que por ahí puede pasar, mercado de padres y medicamentos 500.000, esos viejitos tienen que hacer, bueno, no están pasando, yo creo que están comiendo una vez al día. Educación de las 2 hijas por 1.600.000, le va bien al hombre ahí. Al final, estamos hablando de 50.000 pesos. Auméntele el impuesto al ingeniero al doble. Le va a tocar prestar, pero ¿de qué manera? Después de eliminar varios de estos conceptos que tienen acá. Pero bien, les queríamos decir esto antes de darle la palabra. El acertijo está descubierto. Actuar de conformidad no le corresponde a Batman. Ya a Batman le ayudamos hasta nosotros a descubrir en qué consistía el acertijo, cómo empobrecer a la clase trabajadora, a la clase media, sin disparar un tiro. Pues ahí tienes la fórmula bien elaborada. Eliminar o reducir drásticamente las deducciones y las rentas exentas. Gravar duramente la ganancia ocasional, gravar a los pensionados y decir que vas a gravar los bienes ultraprocesados con la teoría de que eso mejora la salud de personas que no pueden y no tienen opción de cambio. Eso me parece absurdo. Pero ya vemos que además de esto, pues está el tema relacionado con el hecho de que van a haber unos que pueden reaccionar mejor y que son los productos industriales y van a empobrecer y terminar sin el empleo el producto artesanal. Ponernos de pie y defender el bienestar nuestro, de nuestras familias y de la patria, pues es el deber nuestro frente a una situación como estas, sobre todo cuando se dice no hay quien defienda a la clase media colombiana. Entonces, voy a pasar acá el uso de la palabra, pero antes de darles el uso de la palabra y antes de decirles gracias, voy a dejarles escuchar una partecita final de Batman, de la parte final de esta melodía, pero tengo que ponerme en modo presentación. Creo que me salí en modo presentación y debe haber causado más de un problema ahí en la visión del tema. Entonces aquí está. En las noches vigilaré, Batman, en cada esquina estaré, Batman, yo la justicia he de traer, Batman, y en la noche reinar.
fuerza, yo soy Batman. No nos toca invocar a Batman, sino hacer lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Un segundo, le paso a mirar y a escucharles a ustedes cualquier inquietud o pregunta. Son las 4:52, había quedado 10 minutos, trate de cumplir, créanme, con los tiempos. Preguntas, inquietudes sobre este tema, que de verdad es un tema bastante complejo, pero también de suma importancia para el bienestar de todos nosotros. Y la asociación se ha distinguido en este asunto por ser seria y por trabajar desde los lemas que creó en su origen: la voz de los trabajadores y una voz para el bienestar. Nos interesa el bienestar de todos nosotros. Entonces, si hay preguntas, inquietudes, con muchísimo gusto las respondemos. Si no las puedo responder yo, las averiguamos y les damos respuesta, como lo hemos hecho en alguna otra ocasión. Yo creo que al día siguiente, máximo 2 días, estamos dándole respuesta a las mismas. ¿Alguna inquietud? Bueno, me parece que no veo ninguna mano levantada o alguien que pregunte algo. Yo confío en una cosa, y no lo digo en son de broma ni mucho menos. No, esto que acabamos de mostrar no tiene como finalidad que la gente se estrese o que nos confundamos. Yo decía ayer en una reunión del CIAR, que es la reunión del Comité de Riesgo Integrado o Riesgo Integral, donde examinamos en alguna entidad de tipo financiero que preste los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, operativo y salado. Decía al final que con todas las metodologías y las técnicas que hay para eso, se requiere una cosa muy importante. Se requiere que miremos hacia el futuro cómo va a cambiar la capacidad de pago. O sea, sí, la capacidad de compra, la capacidad de pago, los recursos disponibles para quienes prestan. Porque donde estos impuestos lleguen a estos niveles, eso va a cambiar de manera drástica. Y lo que la gente primero va a hacer es: yo tengo un crédito pendiente, es posible que quede mal y que entonces Data Crédito me reporte, y que entonces viene todo ese tema de cascada de que si uno me reporta, la otra también me baja la calificación, desde A hasta la D posiblemente. Pero yo sí creo que es normal que alguien se defienda diciendo: pues no es que no quiera, es que no puedo, es que se presentó esto, está por fuera del alcance de mi control y yo tengo que comer o me desaparezco. Tendríamos serios problemas en lo que es la calidad de la cartera de esas empresas. Luego, ¿qué les planteaba yo? Hay que hacer simulaciones. No sé si las hacemos como las hacíamos antiguamente, con escenarios, o le ponemos probabilidad a esos términos, a las variables, para ver cómo se afectaría la capacidad de un trabajador en los diferentes niveles y cómo entonces llega a definirse su nueva capacidad de pago y de endeudamiento. De tal manera que después no tengamos un problema doble: el trabajador en inopia y la entidad, cualquiera que ella sea, en una situación angustiosa para darle respuesta a los asociados frente a recursos que son públicos, que son de esos asociados. Amigos y compañeros, espero haberles dado algunas claves, algunas respuestas a través de esta metodología que usamos, tratando de que fuera un poco más ameno el tema. Este tema, vuelvo, repito, es áspero, es árido, pero necesitamos entenderlo, porque tiene que ver directamente con nuestro bienestar y con lo que vayamos a vivir próximamente. También se me decía: esperemos a que en diciembre llegue finalmente la que van a aplicar. Ninguna empresa seria espera a que se presenten los acontecimientos. Si tienen los elementos, los estudia, los analiza, los proyecta y sobre esas bases se prepara para que no la tomen
algunos dirían con los calzones abajo, pero para no ser tan explícitos, digamos, para que no la sorprendan y no terminen comprometiendo su viabilidad en el futuro, ni siquiera mediano, en el corto plazo. Yo no tengo más que decirles, solamente darles a ustedes, entonces voy a volver a pasar aquí, disculpen, a decirles muchas gracias por su participación. Siéntanse cómodos con nosotros, llámenos si quieren, escríbanos sobre estos temas. Vamos a seguir haciendo divulgación sobre los mismos, porque es parte de nuestra obligación con los asociados, pero también es una obligación nuestra que hemos asumido desde que nacimos. Fuimos fundados ya hace un poco más de 9 años. Pero que queremos decirles, miren, nosotros no nos quedamos con esto, queremos que la gente entienda el problema, que lo asimile bien, y nuestras respuestas son siempre respuestas civilizadas, son siempre respuestas dentro del marco del Estado de Derecho, porque por eso también nos caracterizamos. Somos ciudadanos, creemos en la democracia y creemos en el diálogo y en el respeto, y no en las vías, o en las vías de hecho o en las acciones violentas. Yo quiero, siendo las 4:58, y si no hay por ahí Sonia o si Jennifer tienen a alguien que yo no... muchas gracias. Si alguien quiere, ¿todavía tiene tiempo? Muy bien, entonces les quiero agradecer infinitamente su participación en este evento, decirles gracias por parte de la asociación, pero este evento está dirigido a ustedes, es para ustedes, para que entendamos, para que comprendamos, para que asimilemos y para que tomemos decisiones como lo hacen las empresas serias, pero también las personas que entienden que está en sus manos su futuro y no las de otros. Nosotros no podemos dejar en Batman que Batman resuelva esto. Entonces, las personas serias también nos informamos para tomar decisiones informadas y que nos ayuden a nosotros y a nuestras familias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo conversatorio. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Por aquí también por el chat. Hagámoslo así. Rodrigo Alonso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Henry. Yo creo que podemos suspender ya la grabación. Sí, señor. Para que no se nos extienda. Jennifer o Sonia. Gracias a ti, Henry. Hablamos. Jennifer o Sonia, suspendamos o yo la puedo suspender por acá la grabación.